Dios te bendiga, bienvenido al Templo Velo Rasgado. Te invito a que nos acompañes a entonar estas alabanzas, porque tú y yo somos libres en Cristo Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. No tengo nada para hoy.
que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno.
justo ante ti, Señor. Y no hay nada que me enamore más. no. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada, Solo tu mirada me hacen suspirar. me inclino Ante ti, y que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo al que está sentado. al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre y vive para siempre y sea siempre. toda la gloria y toda la honra. Sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono,
Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Enrique de la iglesia Templo Velo Rasgado. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más este domingo. La semana pasada empezamos una nueva serie titulada No es por religión, que está basada en el libro o en la carta a las iglesias de Galacia que fueron escritas por el apóstol Pablo. La semana pasada vimos que la palabra apóstol en su origen es apóstolos, que significa un mensajero enviado o una persona que caminó con Jesús. Aprendimos que Pablo nació de nuevo o fue llamado a predicar las buenas nuevas después de que Jesucristo ascendió al cielo. Así que nos preguntamos por qué es que él es un apóstol si no caminó con Jesús, pero cuándo y cómo fue que él se convirtió en un mensajero de la buena nueva. Eso lo vamos a ver hoy un poquito más a profundidad. No tanto porque no quiero entrar tanto en el aspecto y de su trasfondo, cómo fue. Estoy aquí para hacer este mensaje lo más sencillo que se pueda dar para que tú y yo lo podamos entender, para que de así podamos ir madurando nuestra fe en Jesucristo, para ir madurando nuestra fe en nuestras creencias y madurar nuestra fe en que nosotros obviamente somos pecadores, pero necesitamos a un Salvador todos los días. Pero nuestro Salvador no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Así que vamos a empezar el día de hoy con una breve oración. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, levanta tus manos, o si nomás con los ojos abiertos, mírame orar como tú te sientas cómodo. Gracias, Señor, por otro día de vida. Gracias, Señor, porque nos despertaste. Te pido que esta mañana esta palabra se quede en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos una vez más este domingo. Sabes, en mí nació el deseo de estudiar o de repasar este libro contigo. Porque en nuestra generación hoy en día como que hay una pequeña guerra entre nuestros hermanos ancianos o de los años atrás, muchos más años atrás que nosotros, a nuestra generación de hoy en día. Como que hay una pequeña perturbación en cuanto a los cantos que se cantan dentro de las iglesias, en el modo que se debe de vestir uno, en el modo que debe de hablar uno, en el modo que debe de vivir o caminar uno, y todo eso está bien que nos enseñen morales, está bien que nos enseñen a respetar la casa de Dios. Todo eso es excelente, no estoy en contra de eso, pero lo que sí estoy en contra es en contra de la religión, que piensan que porque vistes, porque hablas, porque andas, porque vives, porque no sé, como cierta manera eso te hace santo o te hace ver santo. O piensa que por esa misma razón entrarás al cielo. Y voy a tocar algunos puntos el día de hoy, juntamente con el apóstol Pablo. Y quiero que vayas conmigo al libro de Gálatas, ahí donde estuvimos la semana pasada, capítulo 1. Nosotros vimos en nuestros primeros versos la semana pasada que nosotros no fuimos llamados por hombre. El hombre, si nosotros nos dejamos llevar por el llamado del hombre, tarde o temprano ese hombre, esa mujer nos va a dejar caer, nos va a traicionar, nos va a hacer sentir mal. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en nuestro Creador, que de Él viene el llamado, nosotros estamos seguros que nuestro llamado no va a tambalear. Sabemos y estamos seguros que nosotros no vamos a caer tan fácil, porque sabemos y dependemos de que el llamado viene del Señor. Y nuestro segundo punto fue la importancia de estar juntos en armonía,
Dice el rey David en Salmo 133 que es una delicia, es una hermosura, es tan agradable cuando los hermanos conviven juntos en armonía. Y para terminar el Salmo, él dice que ahí donde están reunidos los hermanos, ahí donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios. Y porque ahí está Dios, ahí derrama Dios bendiciones para su pueblo. Y para terminar, nosotros vimos en el mismo Gálatas capítulo 1, vimos que la paz y la gracia que Pablo le desea a las iglesias de Galacia no es una paz como de un estado emocional simplemente, sino que la paz que Pablo les desea a las iglesias de Galacia y nos desea a ti y a mí es que obtengamos una paz que no puede ser medida por una emoción, que no puede ser medida por el razonamiento humano, sino que es una paz que sobrepasa, que sobreempuja todo entendimiento, que cuando todo alrededor se está cayendo, que cuando todo alrededor parece que está mal, la paz del Señor viene y todavía tienes gozo, todavía tienes fuerzas. Esa es la paz que el apóstol Pablo nos desea a nosotros tener, una paz que no se entiende por ninguna persona, ni aún por nosotros mismos. Pero eso es lo que Pablo nos desea a ti y a mí. Y hoy tocamos la segunda parte del primer capítulo y es el regaño de Pablo. La semana pasada fue el abrazo de Pablo, que fue su introducción, el abrazo. Hoy es el regaño de Pablo. Así que acompáñame, capítulo 1, verso 6, y dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Verso 11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa a un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación de Jesucristo. ¿Sabes? Te voy a explicar algo esta mañana y quiero que si tú eres una persona que le gusta apuntar notas, empieza a apuntar lo siguiente. Saca tu bolígrafo, saca tu marcador para que vayas subrayando lo importante, para que vayas escribiendo lo importante. Mientras que Pablo, este mismo hombre que está escribiendo esta carta, mientras que Pablo viajaba hacia Galacia, él iba plantando o estableciendo o empezando nuevas iglesias, que consiste en su primer viaje, la cual lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. De hecho, en el capítulo 14 del libro de Hechos, nosotros vemos que hay unos judíos de Antioquía
que desean matar a Pablo por las predicaciones que él daba, o por el mensaje que él daba, o por su testimonio que él daba. Entonces lo que estos hombres hicieron es que empezaron a apedrear a Pablo, le empezaban a tirar piedras y quizás rocas y quizás ladrillos, se le empezaban a tirar todo a Pablo, al punto que lo dieron por muerto. Dice las escrituras en el libro de Hechos capítulo 14 que lo tuvieron que arrastrar para afuera de los límites de la ciudad. Entonces lo dieron por muerto a Pablo en esta ocasión. Y Pablo más tarde nos enseña en este mismo libro de Gálatas, nos explica que Pablo se quedó ahí en Gálatas, o en Galacia, perdón, solamente porque él estaba enfermo. Entonces, de acuerdo a los estudiosos, a los teólogos, a todos los que están profundizados en las escrituras, nos enseñan o nos explican que cuando Pablo dice en el libro de Gálatas que se quedó allí debido a su enfermedad, dicen que fue a causa de lo que ocurrió en Hechos capítulo 14. Fue tan severos los golpes que él recibió a su cuerpo, incluso a su cabeza. Dicen que es muy probable que Pablo hubiera o que haya quedado ciego. No podía ver más. Otros dicen que fueron tan severos los golpes a su cuerpo que sus piernas ya no le funcionaban, que quizás quedó paralítico por un par de tiempo y que Dios volvió a levantarlo para que siguiera pronunciando el mensaje de salvación. Así que te puedes imaginar lo que Pablo estaba pasando en ese tiempo. Y de acuerdo una vez más a los estudios, y dicen que Pablo se quedó allí en Galacia menos de 2 años. Entonces, quizás dirás, ¿por qué necesito saber esto? O ¿por qué me lo estás explicando, Enrique? Porque tenemos que entender la voz que Pablo usa en el verso 6. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Entonces, Pablo no fue sorprendido que ellos se hayan alejado o se hayan apartado. Otra versión dice que han abandonado el mensaje de salvación. No se sorprendió que ellos se alejaron. Él se sorprendió que fue tan pronto. ¿Por qué tan pronto? Vuelvo a repetir. Porque Pablo indica que él se quedó ahí en Galacia debido a su enfermedad. Entonces él no tuvo mucho tiempo para enseñarles. Pablo no tuvo mucho tiempo para instruirles en la fe. Pablo nomás empezó a enseñar y muchos corrían al mensaje de salvación. Muchos se entregaban, pero no tenían a un líder que les instruyera o que les ayudara a madurar en su fe. Y sabes, el día de hoy en nuestra generación es un poco igual. Nuestras iglesias estamos enseñando o estamos proveyendo pura leche espiritual. Cuando recién nace un bebé, lo único que se le puede dar a un bebé es lechita, es todo. Hasta que va entrando a una etapa donde el bebé o la bebé está requiriendo una comida un poquito más sólida. Ya después de que empieza a comer los purés y un poquito de la comida que uno le va haciendo, ya va empezando a crecer y empieza a desear carne. Lo mismo es en el aspecto espiritual del cristiano, del seguidor de Jesucristo.
Está bien, no digo que está mal, está bien escuchar mensajes que te alientan, está bien escuchar mensajes que te animan, está bien escuchar mensajes de que hay esperanza, está bien que te prediquen de que tú puedes salir de esta, está bien que prediquen que hay bendiciones para tus finanzas, para tu salud, para tu casa, está bien, no estoy en contra de eso. Lo que sí estoy en contra es que en nuestras iglesias ya no se está proveyendo tanta carne, sino que se sigue proveyendo pura lechita espiritual. Y por eso la fe de muchos de nuestros hermanos en Cristo no aumenta, sino que se estanca. Y cuando viene el problema, cuando viene el viento, cuando viene una falsa doctrina, cuando viene alguien más a querer derrumbar o algo más a querer derrumbar, fácilmente nos caemos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido fundada sobre la roca que es Jesucristo. Ha sido fundada sobre lo que nosotros hayamos aprendido emocionalmente. Que en las iglesias se aplaude, que en las iglesias se brinca, que en las iglesias se canta. No se trata de eso. Se trata de madurar nuestra fe en Jesucristo. Si me permites y si tú quieres, puedes apuntar lo siguiente. Seguramente tú y yo hemos escuchado que el cristianismo no es, o que el evangelio el evangelio no es el único camino al cielo. Yo lo he escuchado, así que supongo que tú también lo has escuchado. Que el cristianismo no es el único camino al cielo. De hecho, tengo aquí algunas religiones que dicen que tú puedes entrar al cielo también a través de sus creencias, de sus religiones. Así que el primero es el protestantismo. El 74% de los seguidores de esta fe o de esta religión creen que ellos irán al cielo. El otro porcentaje, obvio, dice quizás sí o quizás no. En el judaísmo, el 69% creen que ellos entrarán al cielo. El musulmán, el 52% creen que van a entrar al cielo. El hinduismo, el 53% cree que van a entrar al cielo. En el catolicismo, el 73% cree que van a entrar al cielo. Y el ateo, el 42% creen que van a ir al cielo. Las otras porciones o las otras mitades indican que no saben, no creen en el cielo o no les importa a dónde van. El 29% de estas religiones que acabo de mencionar creen que iremos al cielo por nuestros actos, la cual consiste de nuestros morales. Si nosotros respetamos, si nosotros somos amables con la gente, si nosotros somos generosos con la gente, si nosotros sabemos cómo llevarnos, si no discriminamos, cosas así. En eso creen ellos que nos va a llevar al cielo. El 30% creen que iremos al cielo si creemos en un poder o en un ser más grande que nosotros. O sea, dicen que si tú crees en Dios, ya la tienes hecha. Te vas a ir al cielo directamente. El 10% creen que consiste de ambos, actos y tus creencias. Así que no solamente tienes que creer que hay un Dios, pero también tienes que vivir haciendo cosas buenas, actuando de una forma correcta. Y por último, el 31% consiste de gente que no les importa si van al cielo, creen que todos van a ir al cielo, o creen que no hay cielo. Y cuando nosotros moramos, ahí termina todo. Pero cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas
que estaban siguiendo un evangelio diferente, que está en el verso 6, ahí mismo, un poquito más adelante. Él les dice que ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Él se está refiriendo a que la población o la gente, los Gálatas, la gente que habitaba en Galacia, estaban siguiendo una nueva religión, una nueva enseñanza. La enseñanza era que nosotros tenemos que vivir por ley. La ley está en el libro, está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Si nosotros seguíamos las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en los primeros 5 libros de la Biblia, que eso nos iba a salvar, que era a través de vivir bajo la ley, de vivir bajo los actos, de vivir bajo las creencias de ellos en ese tiempo. Ellos decían que era a través de eso que nosotros íbamos a obtener la salvación y la vida eterna. Y en Éxodo 19 se encuentran los famosos 10 mandamientos. Entonces ellos enseñaban que si nosotros continuábamos viviendo bajo la ley, si ellos enseñaban que si nosotros continuábamos siguiendo los 10 mandamientos, que eso nos iba a dar la vida eterna. Pero mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, nosotros no somos salvos por obras. No importa qué tantas cosas buenas tú hagas, no importa qué tantas cosas buenas tú digas, eso no te va a salvar. No importa qué tantas cosas malas tú vayas a hacer en el futuro, no importa cuántas cosas malas tú hayas hecho en el pasado, eso no determina tu vida eterna. Lo que determina tu vida eterna, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es el día de hoy. Si decides arrepentirte de tus pecados y decidir correr hacia Dios, entregarte a Él por completo y decirle: Señor, aquí estoy yo, úsame como tú quieras, me entrego de corazón, no quiero vivir en el pasado, no quiero vivir bajo las leyes, no quiero vivir bajo eso, quiero vivir bajo tu gracia. Entonces Pablo les estaba enseñando, los estaba regañando y les decía: no es por la religión. De hecho, si viene otra religión, si viene otro profeta, si viene otro maestro, si viene un ángel del cielo y viene a querer implementar una nueva enseñanza, una nueva religión, sean malditos. ¿Y por qué dice Pablo? Si vienen a enseñar otra buena noticia. Si nomás hay una buena noticia, ¿por qué dice Pablo? Cuidado con los que vienen a enseñar otra buena noticia. Porque ellos enseñan que tú puedes obtener la vida eterna a través de sus religiones. Y déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. No hay 2 caminos a la vida eterna. No hay 3 caminos a la vida eterna. No hay 4 caminos a la vida eterna. No hay 10 caminos a la vida eterna. Solamente hay un camino a la vida eterna. Solamente hay un camino a nuestro Padre Celestial, quien es Jehová de los ejércitos, y es a través de su Hijo amado, Jesucristo. ¿Cuántos los pueden creer conmigo esta mañana? Por eso Pablo les enseñaba: ¿saben qué? Sean malditos todos los demás que enseñan que hay 2, que hay 3, que hay 4, que hay 10 maneras de llegar a la vida eterna, porque no lo hay. No somos salvos por nuestros morales. No somos salvos si sabemos respetar a la gente. No somos salvos si sabemos cómo dar a la gente. No somos salvos. Eso no nos salva. Lo que nos salva es la gracia de nuestro Redentor Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos perdona. Eso es lo que nos levanta. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado
ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y ese es el nombre de Jesucristo. Así que no permitas que venga alguien más a enseñarte una falsa doctrina. No permitas que venga otra gente a querer instruirte de una manera diferente o a contrario a lo que dicen estas escrituras. La Santa Biblia, la Santa Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje, este es el mapa, estas son las instrucciones a cómo llegar a la vida eterna. Si tú dices, Enrique, yo creo que un día voy a morir, pero yo creo que voy a ir al cielo porque no me porto mal. Todo lo que hago aquí es bueno. Siempre me llevo bien con la gente. Lamentablemente quisiera decirte que sí te vas a ir al cielo. Pero si no te arrepientes y si no aceptas al Señor en tu corazón, tú no te vas a ir al cielo, mi amigo, mi amiga. Y me duele decirte eso. Tú no eres salvo si eres una persona buena. Tú eres salvo siendo un pecador y reconoces que necesitas a un Salvador. Así que esta mañana decide arrepentirte de tus malos hechos, de tus malos actos. Conviértete a Cristo. No te invito a una religión. No te digo sigue mi religión, porque yo no sigo ninguna religión. Yo sigo los mandamientos, yo sigo las instrucciones, yo sigo la palabra de Dios. Esta palabra, este libro, dentro de unos par de meses, dentro de unos par de años, puede ser que se deshaga todas las páginas de tanto abrir, de tanto cerrar, pero las palabras y las promesas que se encuentran en este libro son para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que no es por religión. Mi punto número 2. Mis errores no definen mi valor. Mis errores no definen mi valor. Quiero que lo digas conmigo. Escríbelo en grande ahí en tu cuaderno. Que tus errores no definen tu valor. Por eso continuamos en el verso 13 del Gálatas 1. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo por destruirla. Este es Pablo quien está diciendo, que nos está aclarando que él antes era la persona que deseaba matar, encarcelar, deshacerse de los cristianos. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Hay algunas tradiciones dentro de las iglesias que te van a matar, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Por eso es cuando ibas a la iglesia de niño y volviste a entrar a la iglesia de nuevo ahora de adulto, tú te diste un encuentro con la tradición dentro de la iglesia. Y hay veces que la tradición puede ser buena, pero casi siempre la tradición empieza a matarte poco a poco, porque no te deja continuar. Todo alrededor va cambiando. En nuestras iglesias yo creo que todo también debe ir cambiando, pero la palabra del Señor no debe de cambiar. No debemos de cambiar de que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. No debemos de cambiar de que solamente hay un camino al cielo, a la vida eterna. No debemos de cambiar de que tú y yo somos pecadores y que necesitamos a un Salvador. No debemos de cambiar que nosotros somos amados por Jesucristo. No lo debemos de cambiar. Pero las tradiciones a veces matan, en veces matan. Pero antes, verso 15, de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó
revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. En el libro de Hechos, capítulo 9, si tú quieres ver cuándo fue que Pablo se entregó a Dios, lo puedes ver en Hechos, capítulo 9. Nosotros vemos que él odiaba tanto a los cristianos, odiaba tanto a los seguidores de Jesucristo, a los seguidores de Dios. Los odiaba tanto que fue a pedirle permiso a sus autoridades para matar y encarcelar a los cristianos. O sea, si vas a cometer un delito, ¿tú crees que le vas a ir a pedir permiso a tus autoridades? Bueno, no lo recomiendo, pero, o sea, ¿quién lo hace? Pablo era tan celoso de sus creencias judías que él deseaba matar, y la escritura en Hechos capítulo 9 dice que él incluso estaba ansioso. Le picaban las manos, le picaban los pies, le picaba la cabeza por salir a matar a los cristianos. Pero cuando de repente, en camino hacia Damasco, cuando él iba para allá con sus grupos de hombres, se le aparece una luz radiante del cielo y le pregunta a Pablo, o le pregunta a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tuvieron una conversación pequeña, y fue ahí cuando Pablo de Tarso, se convirtió como seguidor de Jesucristo. Luego, así enseguida, él empezó a predicar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Él no esperó días, él no esperó meses, él no esperó semanas. Él así luego empezó a predicar el mensaje de salvación. Él quedó ciego y tuvo que ir corriendo creo que su nombre era Ananías, puedo estar incorrecto, pero Dios le dijo a este hombre: ¿sabes qué? Quiero que tú impongas sus manos sobre Pablo para que él pueda recobrar su vista. Entonces Pablo llega a la casa de él con sus grupos de hombres lo llevan a la casa de él, ahí ora y recibe el milagro, puede ver una vez más, y ahí de repente él empieza a predicar, porque él tuvo un encuentro genuino con el Señor de los ejércitos. El problema que muchos de nosotros tenemos hoy en día es que nosotros lamentablemente no tenemos un encuentro con Dios. Tenemos un encuentro con la religión. Cuando nosotros entramos a una iglesia, todos voltean y nos miran como que: ¿quién es ese? ¿Quién es esa? ¿Por qué anda vestido así? ¿Por qué anda vestida acá? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué se peina asá? Y el cabello, ¿por qué lo tiene así? ¿Por qué lo tiene asá? Mira cómo habla así, asá. Todos se van fijando en todo. Entonces, nosotros no tenemos una buena imagen de la iglesia, no tenemos una buena imagen de lo que debe ser un seguidor. Si las escrituras dicen que nosotros debemos ser amorosos, debemos de saber amar y llevarnos el uno con el otro, debemos de amarte a ti si no eres un cristiano, si no crees en Dios, como quiera debemos de amarte. Si eres un homosexual, debemos de amarte. Si tus creencias son diferentes a las mías, yo debo de amarte, porque es la escritura. Pero desafortunadamente, cuando entramos a una iglesia, nos empiezan a criticar y nos empiezan a juzgar, y tenemos un encuentro con la religión, no con el Señor. No tenemos un encuentro con el amor del Padre, tenemos un encuentro con la religión. Y por eso el apóstol Pablo nos aclara que aunque tu pasado fue diferente a lo que hoy estás viviendo, tu pasado no determina hacia dónde vas.
tus errores que cometiste ayer o los meses o los años anteriores no determinan los años que están por venir. Tu salvación no está basada en lo que hiciste ayer y años atrás. Tu salvación depende de lo que vas a decidir hacer el día de hoy. Si vas a decido hoy, Enrique, que mi casa y yo serviremos a Jehová, entonces créeme, mi amigo, mi amiga, que hoy Dios entrará a tu corazón y sanará contigo. Pasarás de la muerte a la vida eterna. Ya no estarás condenado por tus malos actos, sino que ahora has recibido la salvación. Tú pudiste haber sido el peor de los peores en tu familia. Tú pudiste haber sido el peor de los peores en tu colonia. Tú pudiste haber sido el peor de los peores en tus calles, en las calles de tu barrio. Pero cuando Dios se te presenta, todo eso cambia. Por eso mi enfoque cuando yo predico no es de enseñarte cómo hablar. Mi enfoque cuando yo predico, cuando yo enseño, no es decirte cómo debes de peinarte. O sea, qué locuras, qué tonterías son esas. Mi trabajo como pastor, como líder de la iglesia, al predicar o al enseñar, no es hacerte cambiar tu forma de vestir, no es hacerte cambiar tu forma de caminar, no es enseñarte tu forma o cambiarte la forma en que lees la Biblia, sino que es instruirte a lo que dice la palabra de Dios. Enseñarte esto no es decirte cambia aquí, cambia acá, haz esto, no se trata de eso, porque ¿para qué te voy a dar un libro de instrucciones si no lo vas a seguir? Prefiero mejor enseñarte lo que dice la palabra de Dios y decirte que no soy yo quien te cambia. No es un hombre, no es una mujer que te cambia. Mi amigo, mi amiga, no lo es cuando vas a una iglesia. No creas que el hombre, que la mujer, que el pastor, que la pastora, que los líderes te van a cambiar, porque no lo van a hacer. Van a querer enseñarte a cómo cambiar tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de andar, tu forma de esto. Pero ellos solamente están queriendo cambiar lo exterior. El único que puede cambiar el interior es Jehová de los ejércitos. Él puede cambiar tu corazón. Cuando Él cambia tu corazón, en ti empieza a haber un nuevo deseo de cómo andar, de cómo hablar, de cómo vestir, de cómo hacer otras cosas. Mi trabajo no es hacerte cambiar lo exterior. Mi trabajo es empezar a enseñarte la palabra de Dios para que la palabra de Dios empiece a cambiar tu corazón y poco a poco vas a ir notando los cambios a lo exterior. Por eso me enfada, me molesta, me enojo cuando oigo a un pastor o a un líder o a un evangelista o a un maestro querer enseñarte o querer corregirte en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de andar. Eso, ¿qué les importa a ellos? ¿Qué me importa a mí? Lo que me importa a mí es tu corazón. Porque cuando tu corazón está bien delante del Señor, cuando tu corazón está lleno de la palabra del Señor, yo no tengo por qué preocuparme de lo exterior, porque poco a poco irá cambiando el exterior. Dios, no yo. Así que no permitamos que el mundo o que la religión nos venga a decir que Dios no te puede usar por cómo eras antes, por cómo te vestías antes, por las fotos que te tomaste en Instagram en los años anteriores, por los videos que grabaste en tu Facebook años atrás, o meses atrás, o la semana pasada, o quizás anoche que estuviste de parranda. No permitas que ellos te dicten tu futuro. Dios te dice hoy lo que le dijo a Jeremías: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que yo naciera, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones.
Y es lo mismo que Dios le dijo a Pablo y que Pablo le dice a las iglesias de Galacia. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Dios, antes de que tú nacieras, Él ya te llamó por nombre. Dios siempre te va a llamar por tu nombre, mientras que la religión, mientras que el diablo te nombra por tu pasado. Dios siempre te va a llamar por tu nombre, mientras que la religión y mientras que el diablo siempre te llaman por tu pasado. ¿Sabes? Verso 4 del mismo capítulo 1. Quería salvar esta porción para este punto específico. Verso 4 del mismo primer capítulo de Gálatas. Quiero que vayas conmigo. Tal como Dios lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ahora voy a darte algo maravilloso. En la versión ortodoxa judía inglés dice que Él hizo, hablando de Dios, el que hizo un matnat. Así empieza ese verso. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Quiero que lo subrayes en tu Biblia o que lo apuntes en tu cuaderno. El verso 4 en el primer capítulo. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Esa porción en su origen dice el que hizo un matnat Elohim de sí mismo. Una vez más, el que hizo un matnat Elohim de sí mismo. Una vez más, el que hizo un matnat de Elohim de sí mismo. Esa palabra matnat en su origen es traducido como un regalo para sí mismo. Un regalo para sí mismo. En otra versión, esas palabras están traducidas como Dios se complació. Dios se complació. Una vez más, verso 4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. En la versión ortodoxa judía dice el que hizo un matnat Elohim de sí mismo. Otra versión dice Dios se complació. Esa palabra matnat, vuelvo a repetir, significa o es traducido como un regalo de sí mismo. Te lo voy a explicar de esa manera. Dios le dijo a Jeremías que Dios le había llamado antes de que él hubiera nacido, antes de que hubiera sido formado en el vientre de su madre. Pablo le dice lo mismo a las iglesias de Galacia. Dios me había llamado a mí, me había elegido a mí antes de que yo naciera. ¿Y sabes por qué? Porque Él quería darse un regalo. El amor de Dios para ti y para mí es tan grande que Él decidió hacer un regalo. Dios creó un regalo para Él mismo. Eso es lo que eso significa. Dios te creó a ti como un regalo para Él mismo. No sé si en algún momento tú que eres esposo, como nunca nos dan nada para el Día de los Padres, hay veces que nosotros nos compramos cositas para nosotros mismos. O mamá, quizás tú eres una de esas mamás que te encanta irte sola a tomar un café y luego después hacerte las uñas o pintarte el cabello. Necesitas un día para ti misma, ¿verdad? Mi esposa lo necesita, yo hay veces que lo necesito un día para mí mismo. Me regalo un día para mí mismo, un regalo para mi esposa misma. Es lo que Dios hizo para Él mismo. Él se regaló a ti para Él mismo. Él te creó a ti, me creó a mí para Él mismo. Así como Dios lo planeó, así como Dios se complació, el que hizo un matnat Elohim de sí mismo. La religión a ti y a mí nos va a decir que Dios no te necesita.
La religión te va a decir a ti y a mí que Dios no nos necesita. Pero la gracia o el mensaje de Jesucristo dice que Dios quiso vivir contigo. Dios deseó tanto habitar contigo. La religión te dirá que Dios te detesta, pero el Evangelio dice que Jesús murió por ti. La religión te acuerda de tu vida pasada, pero el Evangelio dice que todo eso que quedó sepultado en la parte más profunda del mar. Aleluya. Mi punto número 3, y con esto termino. Mi testimonio puede ser tu canto. Mi testimonio puede ser tu canto. Hechos, verso 17, Gálatas 1, verso 17. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Ahí, nomás un momentito, subraya esta parte donde dice: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Porque es muy importante que hay veces que mejor te quedes. Hay algunas cosas que no se deben de compartir con cualquier persona. De hecho, hay cosas que no se deben de compartir con ninguna persona, que solamente se deben de quedar entre ti y Dios. O sea, ¿para qué le vas a explicar todo a todo el mundo? Si te van a criticar, si te van a juzgar, si no va a estar... Bueno, eso es un mensaje para otro día. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. ¿Quién es Pedro? Pedro fue el fundador, o fue quien inició la iglesia del cristiano. En años atrás, Pedro fue el héroe. Él fue quien causó el avivamiento. Entonces era como un héroe. Entonces por eso dice Pablo, le encuentra importancia en decir que él por fin se conoció con Pedro. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor, de Jesús. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte de las provincias de Siria y Cilicia, y aún así en las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trabaja o que trataba, El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Y alababan a Dios por causa de mí. El grave error que muchos de nosotros cometemos es que queremos contarle todo a todos. Y es mejor que cuando nosotros nos convertamos a Jesús, cuando nosotros nos entreguemos a Jesús o nos entregamos a la voluntad de Dios, es mejor que nuestros actos hablen por nosotros. ¿Sí? Es mejor que nuestros actos hablen por nosotros mismos. No tengo que decir, no tengo que hacer, sino que cuando Dios habita en tu corazón, todo va cambiando poco a poco. No es un cambio de un día para otro. Lo he visto, sí lo creo, sí puede ocurrir de que alguien cambie de un día para otro. Yo mismo lo he presenciado, pero hay otra gente que les tarda días, que les tarda semanas, que les tarda meses, incluso años. Pero eso no significa que no estemos en progreso. Eso no significa que estoy viviendo como antes vivía. Eso solamente significa que Dios sigue trabajando en mí. Y a lo que quiero llegar para ya cerrar es que cuando nosotros dejamos que nuestro vivir, que nuestro testimonio hable por nosotros, la gente que nos rodea va a poder ver cómo Dios se glorificó en nosotros. Es por eso que hay veces que cosas ocurren
Dios tiene control de cada día de nuestras vidas. Y es por eso que algunas cosas empiezan a ocurrir. Y es por eso que algunas cosas nos damos porrazos. Y hay otros días que no nos queremos levantar. Pero cuando la gente ve que tú te vuelves a levantar, no cabe duda de que fue la mano de Dios que te levantó, que te rescató, que te animó. Así que mi amigo, mi amiga, la religión no te puede cambiar. Pueden intentar de hacerte reflejar que has tenido un encuentro o un cambio. Pero cuando enfrentas la gracia de Dios, no tienes por qué aparentar. La religión se encela por tu cambio en Jesús. Pero el Evangelio nos enseña a celebrarte a ti. Oh, God. Lucas 15:10 dice: hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Si en el cielo hay fiesta porque tú decidiste arrepentirte el día de hoy, ¿por qué no debo yo celebrarte a ti esta mañana? La religión te viene a poner muchas reglas, sabiendo que quizás nunca la vas a poder cumplir. Pero la gracia de Dios dice: esfuérzate por vivir como dice la Biblia. Y cuando tú caigas, ahí hay gracia, ahí hay amor, ahí hay perdón para tus errores, para tus pecados. Siempre hay gracia. La gracia de Dios nunca va a terminar. Así que no permitas que otros vengan a explicarte un mensaje de salvación, porque no lo hay. Que nadie te venga a decir que hay dos caminos, que hay tres caminos. Solamente hay un camino a la vida eterna. Que nadie te diga que tus errores determinan tu valor, que tus errores determinan a dónde vas a ir a vivir, sino que es la gracia, el amor, el perdón de Jehová que determina a dónde vas a vivir tu vida eterna. Y por último, encuentra a gente que puede celebrar el caminar nuevo con Dios que tú ahora vas a recibir. Comunícate con gente que te va a levantar, que te va a animar. La religión solamente te va a dar este libro aquí, esa misma Biblia. Te la va a tirar, te va a decir: léela y sigue lo que dice ahí. Pero la iglesia de Jesucristo, y yo quiero hablar a nombre de Templo Velo Rasgado, nosotros queremos caminar al lado contigo. Si eso significa agarrar tu mano, extender nuestra mano para agarrar la tuya y caminar juntos, agarrados de esta palabra, de esta promesa, nosotros lo vamos a hacer. Porque el hombre no cambia, y mucho menos la religión. Solamente Dios cambia, su palabra cambia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque nos has rescatado. Gracias, Señor, porque nos has amado desde antes que el mundo fuera fundado, desde que antes de que existiera una tierra. Tú ya nos amabas y nos diste un nombre. Nos dijiste que éramos tuyos, que somos la niña de tus ojos. Señor, te agradecemos, te alabamos y te exaltamos. Esta mañana solamente te pido que esta palabra que hayamos explicado o que hayamos expuesto, Señor, que quede en nuestros corazones. Que cuando venga un viento, Señor, de una falsa doctrina, cuando venga el viento de un dolor, cuando venga el viento de una enfermedad, cuando venga un viento de la tristeza, que nosotros no nos aferremos a lo que está a nuestro alrededor, sino que nos aferremos a tu palabra, a tus promesas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y si esta es su primera vez en ver un mensaje o ver este video o escuchar un mensaje como este, te invito esta mañana a que abras tu corazón y aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Muchos años atrás hubo un hombre, o hay, que se llamaba y que se llamará Jesús. Él fue crucificado en un madero, sabiendo que tú y yo le íbamos a fallar.
Entonces, cuando Él fue colgado en la cruz, Él murió pensando en ti, murió pensando en mí. Y Él le dijo a Dios el Padre, el creador de todo esto, le dijo: Padre, que tu ira, que tu castigo no caiga sobre Enrique, sino que caiga sobre mí. Por eso cuando Jesús murió, una de sus últimas palabras eran: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios Padre y el pecado no pueden estar en un mismo lugar. Pero cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, tú y yo pasamos de muerte eterna a vida eterna. Ese es Jesús. Y si tú hoy decides: Enrique, quiero intentar la iglesia por mi primera vez, o Enrique, quiero intentar la iglesia por segunda vez, o por tercera vez, o por cuarta vez, ¿quién soy yo para decirte algo? Tú vuélvelo a intentar. Escríbenos, llámanos, haz lo que tengas que hacer, pero anímate a seguir en el camino del Señor. Y si hoy te quieres arrepentir, solamente di esta oración corta y sencilla conmigo: Señor Dios, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, por lo tanto necesito a un Salvador. Te recibo hoy a ti, Jesús, en mi corazón. Ven y mora en mí. Límpiame, purifícame, renuévame, restáurame, hazme nuevo. Quiero pasar de la muerte a la vida eterna. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. ¡Woo! Si tú esta mañana hiciste esa oración, te celebramos a ti. Si tú hiciste esa oración, de hecho, ¿sabes qué? Escríbenos un mensaje o ve a nuestro sitio web, velorasgado.com, conexión. Y ahí en el comentario pon que tú recibiste a Dios el día de hoy y te vamos a enviar un regalo. No tienes que pagar, no tienes que pagar envío, no tienes que pagar nada. Nosotros te lo vamos a enviar. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos y te esperamos el próximo domingo para la parte 2 del libro de Gálatas. Que Dios te bendiga y recuerda, no es por religión. Adiós.